Los Bad Boys. Los Bad Boys de los Detroit Pistons es uno de los equipos más icónicos en la historia del baloncesto. Este grupo de jugadores, liderados por Isaiah Thomas, Joe Dumars, Bill Laimbeer y Dennis Rodman, desarrolló un estilo de juego agresivo y físico que los convirtió en uno de los equipos más técnicos de la NBA en la década de 1980 y principios de la década de 1990. En este video exploraremos la historia de los Bad Boys, desde sus comienzos y su ascenso a la cima hasta su legado duradero en el baloncesto. Los Detroit Pistons fueron fundados en 1941. Durante las décadas de 1950 y 1960, los Pistons tuvieron un desempeño irregular y tuvieron dificultades para avanzar en los playoffs. Sin embargo, a principios de la década de los 70, el equipo comenzó a mejorar, alcanzando los playoffs en 6 de las 7 temporadas entre 1974 y 1980, pero sin conseguir llegar a las finales de la NBA. Fue en la década de 1980 cuando los Pistons comenzaron a tomar forma como un equipo temido y exitoso en la NBA, con la llegada del entrenador Chuck Daly y de jugadores clave como Isaiah Thomas, Joe Dumars y Bill Laimbeer. Durante los primeros años de la era de Chuck Daly, en Detroit, los Pistons estaban en una fase de reconstrucción y desarrollo de su estilo de juego. En la temporada 1985 a 1986, los Pistons dieron un gran salto hacia adelante. El equipo ganó su primera división en 9 años y avanzó a las semifinales de la Conferencia Este. Aunque perdieron en esa ronda, el equipo demostró un gran progreso y comenzó a establecerse como un contendiente legítimo en la NBA. Los Pistons demostraron su dominio en las finales de la Conferencia Este, barriendo a los Bucks en 4 juegos. Con esta victoria, los Bad Boys avanzaron a su primera final de la NBA en la historia de la franquicia, aunque los Pistons finalmente perdieron en la final contra Los Angeles Lakers de Magic Johnson. La temporada de 1986 a 1987 fue un hito importante en la evolución de los Bad Boys. El equipo había demostrado que podía competir con los mejores equipos de la NBA, entre ellos los Bulls de Jordan, los Lakers de Magic o los Celtics de Larry Bird. Tras la gran temporada quedándose a las puertas del campeonato, el equipo no se rindió y siguió siendo uno de los mejores de la NBA, ganando 54 juegos y terminando en segundo lugar en la división central, detrás de los Atlanta Hawks. La dinámica del equipo seguía siendo la misma y los líderes de los Bad Boys no cambiaban, exceptuando la llegada de un rookie poco destacado, pero que daría de qué hablar, Dennis Rodman. En los playoffs, los Pistons se enfrentaron a los Washington Bullets en la primera ronda y los vencieron en 3 juegos consecutivos. En las semifinales de la Conferencia Este, Detroit se enfrentó a los Chicago Bulls liderados por Michael Jordan, quien estaba en plena forma. La serie fue una de las más reñidas y emocionantes que se recuerdan, ya que Michael Jordan fue derrotado pese a una de las mejores actuaciones del entonces promesa de la NBA. Con su juego físico y agresivo, haciendo imposible a Jordan tirar de su equipo, los Bad Boys consiguieron sacar a Chicago en 5 partidos. La temporada 1988-1989 fue otro año sobresaliente para los Bad Boys de los Detroit Pistons. El equipo había ganado su primer campeonato el año anterior y estaba decidido a repetir su éxito. Rodman comenzó a destacar en la NBA como uno de los mejores defensores y rebotadores de la liga. Se convertiría en una pieza clave de los Bad Boys en los años siguientes y se establecería como uno de los mejores jugadores defensivos en la historia de la NBA. La temporada regular de los Pistons fue la mejor de ese año en la NBA, con un récord de 63-19. Una vez más, llegaron a los playoffs, donde se enfrentaron de nuevo a los Boston Celtics en la primera ronda y los vencieron en 3 juegos consecutivos. En las semifinales de la Conferencia Este, Detroit se enfrentó a los Milwaukee Bucks y los venció en 4 juegos. Ahora en las finales de la Conferencia Este, los Pistons se enfrentaron a los Chicago Bulls, liderados por Michael Jordan. Una vez más, el hasta entonces promesa futura de la NBA cayó derrotado por lo que empezaría a ser su peor pesadilla, los Bad Boys. En las finales de la NBA, los Pistons se enfrentaron a Los Angeles Lakers nuevamente. Los Lakers estaban decididos a vengarse de su derrota en las finales del año anterior, pero los Bad Boys no permitieron que eso sucediera. Detroit venció a los Lakers en 4 juegos para ganar su segundo campeonato de la NBA en la historia del equipo.
La temporada 1989-1990 fue otra temporada exitosa para los Bad Boys de los Detroit Pistons. El equipo había ganado 2 campeonatos consecutivos de la NBA y estaba decidido a ganar un tercero. Una vez más, los Bad Boys se iban a encontrar con Michael Jordan y los Bulls, en las que serían las finales de conferencia más disputadas de la época. La serie se extendió a 7 juegos. Los Pistons ganaron el primer juego de la serie en casa, pero los Bulls ganaron los siguientes 2 juegos para tomar una ventaja de 2-1 en la serie. Detroit ganó el cuarto juego para empatar la serie en 2-2, pero los Bulls ganaron el quinto juego para tomar una ventaja de 3-2, y los Pistons lograron forzar un séptimo juego al ganar un sexto partido en casa. En el séptimo y decisivo juego, los Pistons lograron imponer su defensa férrea y su juego físico para vencer a los Bulls por 93-74. En las finales de la NBA, los Pistons se enfrentaron a los Portland Trail Blazers. Los Bad Boys lograron vencer a los Blazers en 5 juegos para ganar su tercer campeonato de la NBA en la historia del equipo. Se consolidaban como el mejor equipo de la última década, siendo los más dominantes e igualándose con los equipos como los Celtics de Larry Bird o los Lakers de Magic. La temporada 1990-1991 fue exitosa para los Detroit Pistons. El equipo terminó la temporada regular con un récord de 50-32 y se ubicó en el segundo lugar de la división central de la Conferencia Este. A pesar de su reputación como uno de los equipos más duros de la NBA, los Pistons no pudieron detener a Jordan y los Bulls. Perdieron la serie en 4 juegos consecutivos. Este fue el comienzo del fin de la era de los Pistons Bad Boys y con ello el comienzo de la era Jordan, con jugadores clave y envejecidos como Isaiah Thomas, que se retiró en 1993, o Lambert, también retirándose en 1994. El equipo se destructuró y aunque mantuvo piezas clave como Rodman, no volvieron a ser el mismo equipo de los 3 anillos. La era dorada en Detroit había acabado, sin antes dejar un legado que llega hasta el baloncesto actual. Su estilo de juego físico y defensivo, que a menudo involucraba faltas duras y contacto físico, se consideraba demasiado agresivo, lo que llevó a la NBA a implementar varias reglas para limitar la dureza en el juego. Una de las reglas que se implementó fue la regla Rodman, que se creó después de que el alero de los Pistons, Dennis Rodman, se convirtiera en un especialista en recuperar rebotes al usar su cuerpo y sus brazos para bloquear a los oponentes fuera de posición. La NBA prohibió la práctica de empujar y agarrar a los oponentes para obtener una ventaja en los rebotes. Otra regla que se implementó fue la regla de flagrante foul, que se introdujo para evitar que los jugadores cometieran faltas duras que pudieran resultar en lesiones graves. Esta regla permitió a los árbitros otorgar faltas a los jugadores, especialmente por jugadas duras o peligrosas. En general, el estilo de juego físico y defensivo de los Pistons Bad Boys influyó en la evolución de las reglas y la forma en que se juega el baloncesto hoy en día. Por ello, podemos decir que los Bad Boys de Detroit ha sido uno de los equipos más icónicos en la historia de la NBA.